¿qué tal, compañeros? Tenemos un Sony que llega porque no detecta las redes o tiene que estar muy cerca del módem para que pueda detectar algunas. Esta es de nosotros, está muy cerca acá donde estoy, es la única que detecta, pero dice el compañero que muchas veces tiene que estar muy cerca al módem. Cuando eso sucede, que sí activa pero no detecta, nosotros podemos saber si es por deficiencia de la señal de Wi-Fi que no está llegando a la antena o a los módulos que tienen que llevar esto hacia el IC que gestiona el Wi-Fi. Entonces nosotros podemos tomar una aguja, así como tenemos esto, con un cable, colocarla aquí en un switch de antena que trae para el Wi-Fi. La antena del Wi-Fi es esta que está acá arriba. Nosotros colocamos acá, vamos a volver a dejar aquí en ajustes, tocamos el centro de ese switch con el cable y vamos a ver si empieza a detectar redes. Apenas conecto el cable, el problema está por deficiencia de la antena y tendríamos que revisar antena, tendríamos que revisar ese switch o tendríamos que revisar los filtros. Ustedes ven que apenas conecto este cable detectó 4 redes más, en total 5. Inclusive puede llegar a detectar más. Ahí apareció otra, ya van 6. Entonces, ¿dónde toqué? Toqué en este sector que está acá, en este switch de antena. Toco acá en el centro con la aguja. Listo, ¿dónde toqué? Acá donde está el conector de la antena, este switch de antena, y coloqué la aguja en el medio para ver si detectaba las redes. Ustedes van a observar que ahorita las redes van a desaparecer, ahí acabaron de desaparecer, volvió a estar solo la que tenemos más cerca. Listo, entonces lo que yo tengo que hacer es analizar qué está sucediendo cerca a ese interruptor de antena, a ese contacto de antena, porque de aquí ustedes ven que ya entra debajo de este blindaje. Lo que yo tengo que analizar es qué está sucediendo en ese interruptor de antena, si la falla está por alguna línea que trae la señal de radiofrecuencia, en este caso la de Wi-Fi, que es de 2.5 GHz, y muchas veces depende del módem, hay módem que ya trabajan a 5 GHz. Entonces, allá en el fondo yo puedo determinar algo. Acá en el fondo falta un componente. Entonces, muy probablemente se deba a que cuando esto lo destapan, introducen alguna paleta o algún elemento para poder abrirlo y dañan algunos componentes. Entonces, también dude por este lado, porque aquí veo que también dañaron varios componentes, pero solamente los aplastaron porque ahí no van soldados ninguno. Ya revisé con otra hora, acá no van soldados ninguno, porque cuando introducen por este lado para levantar, llevan algunos componentes que están en la hoja. Entonces creo que haciéndole un jumper a este punto, la antena sí va a poder ingresar al módulo de Wi-Fi. Vamos a ver si eso sucede. Acá tenemos la falla, este componente de acá, que también es una resistencia de muy bajo ohmiaje, ya que la antena debe tener una impedancia ideal para poder funcionar. Entonces la radiofrecuencia está quedando en este sector, pero no está saltando al otro lado. Entonces voy a hacer un jumper y debería de mejorar. Para que sea totalmente eficiente tendría que conseguir esa resistencia, pero digamos que no la tengo y que quiero solucionar. Entonces esto puede ser una alternativa para tratar de arreglarlo. Acabamos de hacer el jumper y vamos a ver si con esto es suficiente para que ahora sí nos detecte las redes.
Listo, ahí ya vemos dos, al menos hay otra que sumó. Ahora la que tenemos cerca sí está full. Ahora sí ya tenemos 5, o sea que esa era la falla. Ahora sí tenemos todas las redes detectadas, o sea que esa era la falla la que estaba ocasionando que no tomara Wi-Fi. Hacía falta un componente en la línea de radiofrecuencia. Entonces espero que este video les haya servido para poder encontrar algunas fallas cuando esté cerca del módem, para que pueda ser detectado. Son fallas de que la señal no está llegando con total libertad al módulo de Wi-Fi. Si no activa es otra falla. Ya hemos subido videos cuando no activa que puede llegar a ser. Servicio El Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.